Afortunadamente, Marito, la palabra inclusión es una de las palabras que se viene poniendo en el tapete y en discusión durante ya hace algunos años, más allá de que en distintos ámbitos se logren los objetivos de incluir a todos y en otros no, pero sí, por suerte y por militancia también en el tema, se viene discutiendo y se viene de alguna forma empujando todo lo que tenga que ver con la palabra inclusión. No es ajeno este tipo de discusiones también en la campaña electoral santafesina. Nos acompañan 3 invitados en esta mesa. Encabeza Violeta Quirós, amiga de la casa. Hola Violet, Sergio, ¿cómo va? ¿cómo estás? ¿Todo Bien. tranquilo? Sí, estamos trabajando, estamos acá con los chicos, con juventud, como te darás cuenta. Exactamente. Nos acompaña Patricia Quinteros y Luciano Albrecht. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Gracias por invitarnos. Bueno, el 4% de los agentes municipales deben ser de ingreso para personas con capacidades diferentes. Esto lo marca la ley, no lo está diciendo alguien que ha tenido algún sueño trasnochado ni todo por el estilo. Simplemente que la ley para todos los estados, municipal, provincial y nacional, debe contemplar o contempla que el ingreso de personas hacia las distintas filas para desarrollar tareas dentro de los estados, el 4% deben ser personas con capacidades diferentes. Les pregunto a los 3, ¿se cumple en la ciudad de Santa Fe? No se cumple. No se cumple. Primero los quería presentar. Sí. Ellos dos saben mucho del tema, pero son hipoacúsicos, los chicos. Luciano es licenciado en comunicación y Patricia y Patricia Estoy estudiando profesorado de inglés. Y ellos se acercaron a nosotros o nosotros a ellos y bueno, charlamos y bueno, dijimos vamos a trabajar juntos por la inclusión y ustedes nos van a ayudar a hacer los proyectos para la inclusión. Por eso me gustaría que hablaran ellos. Seguro. Y que se expresaran y que la gente conociera un poco todo lo que padecen, ¿no? Me decías, Luciano, que no se está cumpliendo esta cuota, este cupo de 4% de ingresos al Estado municipal. Sí, primero y principal te voy a hacer una aclaración. Nosotros, por favor. Somos un grupo independiente, aportamos nuestra granita de arena a los proyectos de Violeta. Nosotros como grupo no trabajamos el concepto de personas con capacidades diferentes. Nosotros trabajamos con el concepto personas con discapacidad, que es el concepto de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el concepto que trata la ley nacional y provincial. Y la otra aclaración con respecto al cupo, que no solamente lo tiene que cumplir el Estado municipal, sino que también lo tiene que cumplir todas las empresas prestatarias del Estado y todos los entes autárquicos. Quiere decir que, por ejemplo, la órbita provincial también lo tendría que cumplir la EPE, IAPO, la EPE, Agua Santafesina, que tiene concesionada su gestión, y todos esos entes tienen que cumplirlo. El tema, bueno, la gran dicotomía que se da ahí es que el Estado, al no cumplirlo en su planta, digamos, permanente, tampoco puede extender esa exigencia a las empresas prestatarias. Claro. Entonces se queda limitado el reclamo solamente a las entidades del Estado para que empiece por... Que no es menor, estamos hablando del cumplimiento de una ley, nada más ni nada menos, digamos. No es que se está pidiendo simplemente, queremos una ley. No, la ley está hecha y no se cumple. Es así. Es así. Y bueno, a raíz, digamos, se puso el tema... Estos últimos meses se puso el tema en la agenda de todos los medios por el tema de las pensiones de las personas con discapacidad, por la quita de pensiones, lamentablemente, del gobierno nacional. Y nosotros le buscamos la vuelta para decir, bueno, acá estamos nosotros y nosotros pedimos que no solo que haya pensiones, sino que si hay quita de pensiones realmente, que nosotros queremos ver cómo el Estado nos pone el ejemplo, ¿no? Le hablamos con Violeta, como así hablamos con muchos concejales y le pedimos... ¿Por qué no cumplen ustedes y después nos vienen a nosotros y nos hacen todos los controles que quieran sobre el tema de las pensiones? Aclaro que tanto Patricia como yo no somos pensionados. De hecho, hemos concursado en infinitos concursos, eso que hacen los entes públicos, de los cuales, digamos, son muy complicados para todas las personas, pero bueno, estamos ahí en carrera también. Luciano, ¿y en qué porcentaje hoy está la inserción de discapacitados al Estado? Para que te dé una idea, en la provincia de Buenos Aires hay solamente el 0,8%. Ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad, un cuarto, ni siquiera un cuarto. Y para que te dé una idea, en Santa Fe no tenemos ningún dato.
Tenemos en la provincia de Santa Fe hemos presentado numerosas notas, pedido de información a través de Anticorrupción, pedidos de información a través de la Subsecretaría de Inclusión, que preside Maximiliano Marc, el subsecretario de Maximiliano Marc. Nunca nos han contestado. Bien, eso viene arrastrándose de gestiones anteriores, tampoco, no hay ningún dato específico. Cuando se intima, se responde que es un dato sensible, que atenta contra un derecho personalísimo, como es el hecho, digamos, de la rectificación de datos, que no pueden dar ese dato. Entonces, cuando lo piden por la orden de un juez, dice que no tienen los legajos, los certificados de capacidad, y bueno, es todo el cuento de la buena pipa, digamos, parece, que repiten y nunca se producen los datos, nadie se hace cargo. En conclusión, en Santa Fe no hay datos. No hay datos concretos. En el Consejo hay también pedidos de información que ha hecho la Comisión de Discapacidad del Consejo, el cual, bueno, aparentemente el intendente se niega hoy a contestar los pedidos de información por decreto, por una decisión política, la cual nosotros no estamos de acuerdo. Y bueno, tampoco hay respuesta, digamos, de qué pasa con el municipio, que hace cada 2, cada 3 años sus concursos y no hace un escalafón especial, no crea los puestos accesibles para las personas con tal fin, a ese fin. Patricia, la ciudad ¿es amigable con las personas con discapacidad? ¿Hay accesibilidad en edificios, en la infraestructura urbana? No, en cuanto a cuestiones edilicias, vemos que, por ejemplo, no hay suficientes rampas para gente que se maneja con la silla de ruedas. O con muletas, o con bastones. Sí, por supuesto. En cuanto a eso, no vemos que la ciudad sea amigable. Después, en cuanto, bueno, nos contaban bares, lugares, espacios públicos que deberían contar con baños para personas con discapacidad y bueno, no, tampoco. Y en cuanto a las escuelas, que por ahí es lo que más me importa a mí, digamos, a lo que más voy, digamos, porque estoy estudiando eso, y la verdad que no contamos con escuelas que sean, o suficientes escuelas que sean accesibles. Hoy en día, si tenés una persona, un alumno con alguna discapacidad motriz, lamentablemente todo el curso se tiene que bajar a un aula de planta baja o no, la escuela no cuenta con esas necesidades, digamos, no cumple con las necesidades que tienen esas personas. Y en concreto, en este tipo de discusiones, ¿cómo ven ustedes el hecho de, bueno, no solo que se haya puesto en discusión en el tapete y se haya hecho un tema de esto, sino la respuesta que tiene la sociedad misma? Los santafesinos, los argentinos, ¿por qué no? Si han tenido experiencia de conocerlos en otro lado, ¿cómo responde a este nacimiento de este tema que, reitero, para mí es nuevo desde hace algunos años, ya no es tan nuevo, sino que ha tenido distintas aristas de discusión? Pero la sociedad responde mucho mejor en sus actos que, por ejemplo, la infraestructura urbana. ¿Se tiene en cuenta la inclusión del discapacitado en el resto de la sociedad, hoy más que antes? ¿Cómo lo están viendo? Y, ¿cómo decirlo? Tal vez hay una falta de información, por lo menos lo que yo creo. Se tiene la persona con discapacidad como una persona incapaz. Muchas veces se lo tiene como la persona pobrecito no puede hacer, claro, entonces la subestimación. Claro, por eso mismo no creo yo que no se adecúan los edificios, no se generan puestos de trabajo que le den a esas personas que son capaces para un montón de cosas. Y bueno, a mí me parece que la sociedad sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo. No sabe cómo. ¿Coincidís con esta visión? Sí, de hecho se me ocurría, en el blog pasado estábamos hablando del tema de deporte, por ejemplo. Fíjate vos que nosotros tenemos el único top 1 de tenis en la historia de Argentina, de una persona con discapacidad. Sí. Y no televisamos un solo partido de la final de Wimbledon. Y bueno, Luciano, pero sin más lejos, en nuestra lista va una persona que es campeón argentino de básquet en silla de ruedas, y ahora está practicando rugby y es candidato. O sea,
realmente, o sea, es una persona como cualquiera y puede desarrollar diversas actividades. Y bueno, y con respecto a que vos les decías a ella de la ciudad si está preparada, justamente Luis López, que es el que nos acompaña en la lista, es otra persona que nos va a ayudar con los proyectos, que quiere hacer proyectos para rampas en los colectivos. Bueno, él nos contaba que hay bares, que hay un solo bar que tiene baños para discapacitados. O sea, hay infinidad de cosas que hacer. Cartas en braille en los bares. Ya, así, cartas por ejemplo. en braille. Después tenés que tener sonáforos sonoros, ¿me entendés? Sonoros. Para la gente que es no vidente. Por eso, mira, nosotros con esto, por eso vinieron los chicos, porque van a colaborar con nosotros también en los proyectos, van a estar en nuestro equipo. Nosotros queremos tocar la realidad del santafesino, la realidad de los ciudadanos comunes, la problemática de cada uno de acuerdo a al lugar donde está y lo que les pasa realmente. Son proyectos reales lo que queremos llevar al Consejo, no utopías y cosas maravillosas que no sirven para nada. Ya sé que estoy pasando, pero me parece que es sumamente necesaria la pregunta y teniendo en cuenta el clima. Violeta, trabajan con distinta gente, sobre todo en el borde oeste, lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con las bajas temperaturas? ¿Han tenido pedidos de asistencia en especial? Sí, realmente nos han pedido abrigo, por eso estuvimos apelando a mucha gente que nos ha alcanzado ropa de abrigo, porque viven en casas de chapa, muchos con el piso que no es piso, es tierra, es tierra. No tienen mosaico, no tienen cerámica, no tienen, o sea, es tierra. Y bueno, están sufriendo mucho y no te das una idea, los barrios que hemos recorrido, como Los Hornos, como Acería, como Santa Rosa de Lima. Luis, por ejemplo, Luis López, que va en silla de ruedas, no pudo ingresar a esos barrios, porque era imposible con el barro, con los pozos, y bueno, y con respecto a que, como me decís, las temperaturas están sufriendo mucho. Los pedidos fueron concretos, hubo pedidos de asistencia por el frío. Sí. Totalmente. Y yo no veo que se estén preocupando porque esto también la municipalidad se puede ocupar y puede fijarse allí donde hay una necesidad y ver si puede ayudar. Bueno. Violeta, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Chicos, muchísimas gracias y éxitos en sus gestiones y desde ya las puertas están abiertas para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos tratando de tener en cuenta todas las perspectivas políticas y quizás las que no son netamente políticas, pero que sí suman a esta campaña que se está desarrollando en la ciudad de Santa Fe, teniendo en cuenta las elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias que ya están ahí a la vuelta de la esquina.